Mis padres me prohibieron llevar a mis hijos a Navidad porque, según ellos, la novia nueva de mi hermano era demasiado refinada para lidiar con nuestro supuesto caos. Yo solo dije perfecto y colgué. Pero al día siguiente aparecieron sin avisar en mi puerta, y ella, al verme, dio un paso atrás antes de soltar: un momento, él es tu hermano. Me llamo Franco, tengo 35 años y soy padre soltero de 2 niños, Milena, de 7, y Bruno, de 5. Mi mundo gira alrededor de ellos y del pequeño negocio de carpintería que levanté desde cero después de que mi ex se marchara cuando Bruno todavía usaba pañales. Mi vida es una mezcla constante de olor a serrín, herramientas ordenadas por costumbre y el teléfono sonando sin parar por los encargos navideños. O al menos, así era. Las familias siempre son complicadas, ¿no? La mía no es la excepción. Mi madre, Beatriz, lleva años describiéndose como tradicional, aunque todos sabemos que eso es su manera elegante de justificar sus favoritismos. Y mi padre, Héctor, nunca le ha llevado la contraria en 4 décadas. Viven a 2 horas en una enorme casa de estilo colonial que cada diciembre transforman en algo parecido a una vitrina de centro comercial. De niño, la Navidad era el único momento en el que todo parecía encajar: pijamas a juego, los rollos de canela que preparaba mi madre, y mi padre leyendo el mismo cuento desgastado frente a la chimenea. Incluso después de mi divorcio, insistían en que los visitara cada año con los niños, repitiendo siempre: no sería Navidad sin ustedes. Pero este año, cambió todo. A finales de noviembre, estaba lijando una mesa de roble hecha a mano cuando mi móvil vibró. Al ver el nombre de mi madre en la pantalla, pensé que llamaba para preguntar qué les pedirían Milena y Bruno a Santa. En cambio, su voz sonó seca, casi profesional. Franco, solo llamaba para avisarte que este año haremos una Navidad pequeña. ¿Pequeña? Pregunté sin entender. ¿A qué te refieres? Vendrá tu hermano, su nueva novia y nosotros. Algo íntimo, tranquilo, sin ruido. El silencio que siguió fue tan largo que pude imaginarla mordiéndose el labio, esa manía suya justo antes de decir algo que sabe que dolerá. Ella es una mujer muy refinada, Franco, añadió, como si necesitara justificar lo evidente. Está acostumbrada a cierto ambiente. Escuché todo sin interrumpir. Ya había tolerado muchas indirectas a lo largo de los años, comentarios disfrazados sobre ser padre soltero, insinuaciones sobre lo enérgicos que eran mis hijos. Pero aquello era diferente. Entonces, ¿no estamos invitados porque temen que a su invitada no le guste que los niños se rían? Pregunté. No es personal, dijo rápido, sabiendo que sí lo era. Ella es muy serena. Quizá la confunda tanta, agitación. Agitación. Eso llamó a mis hijos. Los 2 pequeños que aún creen en la magia de Santa, que cada año dejan galletas y zanahorias para los renos. Los que confeccionan adornos con brillantina y limpiapipas solo para colgarlos en su árbol falso. Tragué ese calor extraño que me subió al pecho. Perfecto, respondí sin emoción. Colgué. Me quedé ahí, mirando la mesa de roble, pensando cuántas veces había trabajado con estas manos mientras callaba para mantener la paz. Tenía serrín pegado a los brazos y me di cuenta de que no era lo único que llevaba encima desde años atrás. También se me había adherido esa sensación de ser el segundo plano eterno, el que carga con el peso sin que nadie lo note. Y no iba a dejar que Milena y Bruno sintieran lo mismo. Durante las siguientes semanas, no hubo llamadas ni mensajes de mis padres. Yo tampoco busqué contacto. Llevé a los niños al mercado navideño del centro, les dejé escoger los adornos para nuestro árbol y pasamos las noches viendo las películas animadas que Bruno pedía una y otra vez. Hicimos casitas de jengibre y pusimos música hasta que la tarde se volvía noche sin que nadie nos juzgara. Era nuestro espacio. Sencillo. Real. La tranquilidad duró hasta la víspera de Navidad. Justo cuando sacaba el jamón del horno, alguien tocó la puerta. No esperaba visitas. Al abrir, tuve que parpadear varias veces. Ahí estaban mis padres, mi hermano Tadeo, y una mujer que nunca había visto, un abrigo largo color arena con punos de piel, tacones absurdamente altos para caminar sobre nieve y un bolso que parecía costar más que mi refrigerador. Sonreía, pero no con los ojos. Y lo primero que dijo fue: ¿Él es tu hermano? Por un instante pensé que era una broma absurda. Me salió una risa corta, de esas que se escapan cuando tu cerebro intenta procesar el absurdo. Ella se quedó posando en mi porche como si fuera una alfombra roja improvisada, hundiendo los tacones en la nieve y sujetando su bolso como si temiera que yo le cobrara entrada. Mis padres estaban detrás, incómodos. Y Tadeo, con la misma expresión arrogante que usaba de adolescente cuando él siempre evitaba las consecuencias y yo no. ¿Él es tu hermano?, repitió, mirando a Tadeo como si acabara de descubrir algo ofensivo. Él apenas levantó la vista hacia mí. Sí, él es Franco. Ella frunció el ceño. ¿No dijiste que tenía hijos? Miró hacia adentro justo cuando Milena asomó la cabeza,
con la carita aún pintada como un muñeco de nieve, obra de nuestro concurso de disfraces. Detrás venía Bruno, arrastrando unas luces con pilas como si fueran un animal imaginario. Tadeo soltó una risa nerviosa. Bueno, sí. Ya sabes, él siempre ha sido el hermano, rústico. Rústico. La palabra casi me hace toser. Muy bien, dije con una sonrisa educada. Están congelándose ahí afuera, así que si no es una emboscada o una crítica itinerante a mis decisiones de vida, pasen. Nadie se movió de inmediato. Parecía que necesitaban decidir si era seguro ingresar a un hogar que tenía juguetes visibles en la sala y brillo en el suelo. Finalmente, mi madre entró sin mirarme, haciendo ese recorrido visual que siempre hacía como si inspeccionara una propiedad antes de comprarla. Está muy decorado, murmuró. Gracias, respondí. ¿Era eso o el ambiente de monasterio sin vida que querías? Mi padre forzó una sonrisa tensa. Tadeo caminó detrás, observándolo todo con esa mirada que buscaba fallas. La mujer, Romina, como luego supe que se llamaba, no se quitó los tacones. Supongo que era pedir demasiado a alguien convencida de que usar calcetines es opcional para ella, pero obligatorio para el resto del mundo. Apenas cruzaron la puerta, ella echó un vistazo rápido al lugar y comentó con una sonrisa que pretendía sonar amable. Es acogedor. Voy a tomarlo como un cumplido, respondí mientras cerraba la puerta detrás de ellos. De repente, mi apartamento se sintió más pequeño de lo habitual. Los guié hacia el comedor, donde Milena había colocado 3 velas completamente distintas entre sí y un servilletero con forma de muñeco de nieve. La mesa estaba claramente lista para 3 personas. Mi madre, Beatriz, lo notó de inmediato. ¿No esperabas nuestra visita?, preguntó fingiendo sorpresa. En absoluto, dije mientras regresaba a la cocina para revisar el jamón. Especialmente porque me dejaron claro que no estaba invitado. ¿Recuerdas? Escuché su suspiro y el sonido familiar de sus pulseras chocando entre sí mientras movía algo sobre la mesa. Eso no fue exactamente lo que dije, se justificó. Mamá, tú misma mencionaste que querías una Navidad muy íntima y que mis hijos eran demasiado inquietos para tu nueva invitada. Romina sonrió con un gesto casi ensayado. No creo haber usado esas palabras, murmuró. Tú ni siquiera estabas en la llamada, contesté, más cortante de lo que pretendía, pero claramente tomaste inspiración. El silencio que siguió fue tan pesado que casi podía cortarse, solo interrumpido por el tintineo de los regalos que Bruno agitaba bajo el árbol, tratando de adivinar qué había dentro. Entonces Tadeo, como siempre intentando suavizar las tensiones, habló. Pensamos que sería una buena idea sorprenderte, ya sabes, dejar todo atrás. Pasar Navidad en familia. Me giré lentamente, alzando una ceja. ¿Qué pasador exactamente? ¿Ese en el que nos excluyeron porque no encajábamos con la imagen que querían proyectar? Tadeo se encogió de hombros. No exageres, hombre. Dejé pasar el comentario y saqué el jamón del horno. El aroma a miel y clavo llenó el ambiente, cálido y reconfortante. Milena no podía quedarse quieta de la emoción, mientras Bruno estaba concentrado en terminar su estación de policía de Lego en la mesa pequeña del rincón. Entonces Romina soltó. ¿Hay algo vegetariano? Me quedé congelado con la bandeja caliente entre las manos. ¿Vegetariano?, pregunté. Ella me dedicó una sonrisa tensa. No como carne. Nadie me avisó que veníamos. Dejé la bandeja sobre la encimera con más fuerza de la necesaria. Pues no preparé un menú alternativo. Supuse, murmuró mientras se acomodaba el cabello, como si mi ignorancia la incomodara personalmente. En ese instante supe que aquella visita no tenía nada que ver con la familia. Era una puesta en escena. Apariciones gratas, afecto fingido, y un intento por actuar como si mi casa fuera un proyecto benéfico que venían al apoyar. Aún así, guardé silencio. Lo hacía por mis hijos. La cena fue un desastre de principio a fin. Milena, con toda su inocencia, intentaba animar el ambiente con sus chistes navideños. ¿Qué pasa si mezclas un perro con un muñeco de nieve?, preguntó. Congelado, gritó entre risas. Solo Bruno se rió. Beatriz ni parpadeó. Romina apenas tocó las zanahorias al vapor y Tadeo revisaba su reloj como si estuviera esperando que lo recogiera un chofer. A mitad de la comida, Romina se inclinó hacia Milena. ¿Y cómo es crecer en un lugar como este? ¿Como este cómo?, preguntó mi hija, confundida. Romina hizo un gesto vago con la mano. Ya sabes, pequeño, sin patio, tantos colores. Sentí como se me tensaba la mandíbula. Vivimos bien. Gracias por preocuparte. Claro, dijo rápido. Es solo que Tadeo tuvo una infancia muy distinta, piano de cola, caballos, ese tipo de cosas. Lo recuerdo, respondí con frialdad. Yo también vivía allí, solo que en segundo plano, al parecer. Tadeo soltó un bufido.
¿Vas a seguir con eso? Lo decía el mismo que, siendo adolescentes, se burlaba de mis zapatillas heredadas, aun cuando dormíamos bajo el mismo techo. El hijo prodigio. El milagro familiar. Él podía destruir un coche a los 16 y recibir un abrazo. Yo me atrasaba un mes con un recibo en la universidad y me quitaban el acceso al fondo de emergencia, fondo que descubrí después que seguía pagando las vacaciones europeas de mi hermano. Pero no dije nada todavía. Tras el postre, que nadie probó, excepto Bruno, que devoró la mitad de la casita de jengibre mientras estaba distraído, mi madre anunció que tenían una última sorpresa. Tadeo se puso de pie, sacó un sobre de su abrigo y me lo tendió. ¿Qué es esto? Pregunté. Una invitación, respondió. Romina y yo vamos a comprometernos. Pensamos que debías estar incluido. La ceremonia es el próximo mes. Respiré hondo. Déjame ver si entendí. Nos excluyeron de Navidad, y vinieron aquí a traer una invitación para una boda. Ay, no seas así, intervino Beatriz. Es un momento importante para la familia. Romina sonrió otra vez con esa expresión ensayada. Además, será algo muy elegante. Solo para adultos. Me quedé mirándolos, incrédulo. Entonces, mis hijos no están invitados. No es ese tipo de evento, dijo Tadeo. Pero claro que nos gustaría que tú fueras. Incluso podrías traer a alguien, si estás saliendo con alguien. Miré a Milena y Bruno, ahora callados, con una tristeza que no les correspondía. Bruno sostenía su patrulla de juguete como si el mundo dependiera de ello. Algo dentro de mí simplemente se rompió. Entonces, según ustedes, dije poniéndome de pie, mis hijos no fueron lo suficientemente elegantes para tu invitada en Navidad. Ahora vienen sin avisar, critican mi casa, cuestionan cómo crío a mis hijos, y encima quieren que asista a su boda dejando a mis niños con alguien más. ¿Y aún así debería sentirme qué? ¿Agradecido? El rostro de Tadeo se tensó. No hagas un escándalo. No lo estoy haciendo. Solo por fin estoy diciendo la verdad. Beatriz se levantó también, con la voz afilada. Franco, estás siendo muy desagradecido. Vinimos desde lejos. No, la interrumpí. No vinieron por nosotros. No viniste a compartir nada. Llegaste para presumir, para exhibir tu brillante porvenir frente a los rincones más desordenados de tu pasado. Pero yo ya estoy cansado de fingir que no lo noto o que me da igual. Apenas dije esas palabras, el ambiente se congeló. Fue como si el aire hubiera cambiado de densidad. Romina, siempre tan pendiente de su apariencia, se levantó despacio, alisándose el abrigo como si el tejido de mi sala fuera incapaz de merecerlo. Miró a su alrededor con un gesto tenso, como si estuviera conteniendo la respiración. Finalmente, clavó sus ojos en mí y soltó una frase que llevaba toda la intención de herir. Vaya, definitivamente eres su hermano. Fue entonces cuando Milena, con su ingenuidad limpia de todo mal, se acercó en silencio y tomó mi mano. Sentí como su piel temblaba un poco. Papá, susurró, insegura. ¿Ellos quieren que nos vayamos de nuestra casa? Me agaché lentamente hasta quedar a su altura y la miré directo a los ojos, esos ojos que me habían sostenido en momentos mucho más oscuros que este. No, corazón. Este lugar es nuestro. Nadie va a sacarnos de aquí. Detrás de mí, escuché el suspiro teatral de mi madre. Bueno, supongo que deberíamos irnos si vas a seguir comportándote así, dijo Beatriz con ese tono pasivo-agresivo que había perfeccionado durante años. No dudé un segundo. Me parece perfecto, respondí, esta vez sin rabia, solo con una determinación tranquila. Caminé hasta la puerta, la abrí y dejé que el aire helado entrara sin restricciones. La nieve volvía a caer, más densa ahora, y el viento entraba golpeando suavemente, como si quisiera participar de la escena. El silencio era tan pesado que podía sentirse. Salieron uno detrás del otro. Héctor, mi padre, ni siquiera levantó la mirada para cruzarse con la mía. Mi madre murmuró algo sobre esperar que recapacite algún día, pero sin esperarla en realidad. Tadeo tenía la expresión de un hombre al que le habían arruinado la presentación perfecta, como si yo hubiera estropeado el guión que había preparado para su novia. Romina fue la última. Se detuvo en el umbral, antes de salir, me miró como quien observa un rompecabezas al que le falta una pieza. Entonces dijo una frase que me tensó los hombros y me heló la columna. Tadeo nunca me mencionó que fuiste tú quien se quedó cuidando a tus padres cuando lo perdieron todo ese año. Qué curioso que siempre se olviden los detalles importantes, ¿no? Su voz sonaba más intrigada que acusatoria. Y luego desapareció tras la nieve, sus tacones hundiéndose en el hielo, dejando solo una línea de huellas perfectamente rectas. Cuando la puerta se cerró y el eco de las pisadas desapareció, me quedé allí, en el pasillo desierto, como si estuviera atascado en una fotografía. La sala aún olía a jamón y a canela, pero la calidez se había disipado.
Sentí un vacío extraño, un hueco en el pecho que no tenía forma clara. Milena volvió al sofá y se envolvió en la manta que habíamos usado durante toda la semana en nuestras noches de películas. Bruno se quedó inmóvil frente a la ventana, siguiendo con los ojos el brillo rojo de las luces traseras hasta que se convirtieron en sombras y luego en nada. Esa noche, aunque estaba agotado, no pude dormir. Cada sonido, el crujido de un piso, un golpe del viento, el murmullo de una tubería, me mantenía alerta. La frase de Romina se repetía sin descanso, los detalles importantes. Era evidente que había notado algo. Como si, por primera vez, alguien cercano a Tadeo empezara a mirar más allá de su imagen de hijo dorado. Pero la sensación que me quedó no fue alivio. Fue culpa. Porque, en el fondo, yo había permitido que esa versión de la historia se instalara durante años. Cuando amaneció, la vida volvió a girar con un ritmo casi mecánico. Quitar las decoraciones, revisar el inventario del taller, preparar a los niños para el colegio. Enero siempre ha sido un mes lento en el negocio, menos encargos, menos visitas, menos dinero, pero las mismas cuentas. Me sentía drenado, como si la energía se hubiera escondido en algún lugar inaccesible de mi cuerpo. No era solo cansancio físico, era un cansancio que se quedaba atorado detrás del esternón. Mis padres se volvieron casi fantasmas. Mi madre no llamaba. Mi padre enviaba un mensaje a la semana, siempre igual: espero que los niños hayan tenido una buena Navidad. Háblame si quieres. Nunca le respondí. De Tadeo no supe nada. Ni un mensaje, ni un reclamo, ni un olvídalo todo. Nada. Y, por supuesto, ninguna referencia a la boda. Asumí que ya estaba tácitamente desinvitado. Era curioso, la ruptura que siempre temí llegó sin explosión, sin dramatismo. Sin embargo, dolía igual. Intenté seguir adelante, pero algunas fracturas internas tardan en solidificarse. Sobre todo las que vienen desde la infancia, de esos lugares donde uno aprende qué es el cariño, o que no lo es. Un día, Milena llegó de la escuela con una tarjeta hecha a mano. El ángel de nieve de la abuela, decía en la portada. Tenía brillantina, pintura, un muñeco de palitos que representaba a ella y a Beatriz en la nieve. Me senté con ella. Cariño, ¿cuándo estuviste en la nieve con la abuela? Milena pensó un momento. En el cumpleaños del tío Tadeo, pero no quiso jugar porque sus botas eran para restaurantes. Eso había sido hacía 2 años. Entonces todo encajó. No se trataba solo de ignorarme a mí, estaban borrando a mis hijos de sus vidas de manera lenta, discreta y perfectamente calculada. Los fotos de cumpleaños de Tadeo, los almuerzos de Romina, los tours por viñedos, las cabañas frente al lago. Todos juntos, todos etiquetándose, todos sonriendo. Pero mis hijos y yo, jamás aparecíamos. Éramos la nota al pie que nadie lee. No éramos su estética. Una noche de febrero, mientras lavaba un plato después de que los niños se durmieran, sentí que algo en mí cedía. No fue una ruptura violenta. No hubo gritos, ni lágrimas, ni un puñetazo a la pared. Fue una rendición silenciosa. La comprensión inevitable de que había invertido años intentando recuperar un tipo de amor que nunca había existido para mí. Ese día decidí soltarlo. No se lo conté a nadie. Ni siquiera a Agustín, mi amigo de toda la vida, el que siempre intuía mis problemas antes que yo. Empecé a enfocarme en lo concreto, mi taller, mis hijos, mis rutinas, el tipo de padre y de hombre que quería ser. El primer paso fue desconectarme del ruido. Borré el grupo familiar que mi madre insistía en renombrar todas las semanas con títulos como Fam Unidos o Los Mejores Momentos. Dejé de seguir a Tadeo, silencié a mis padres y bloqueé a Romina. No por odio, simplemente, no necesitaba gente cuya empatía estaba hecha para verse bien en fotos. Luego me lancé a reorganizar por completo el taller. Barrí, limpié, clasifiqué herramientas, rehice estanterías, construí 2 piezas nuevas, grabé el proceso, y subí los vídeos sin pensar demasiado. Para mi sorpresa, empezaron a tener movimiento. Comentarios, preguntas, encargos pequeños. Un hombre pidió una estantería de madera recuperada con compartimentos secretos. Otro quería una mesa de ajedrez estilo gambito de dama, pero con espacio interno para botellas. El negocio comenzó a respirar de nuevo. Y yo, con él. Milena y Bruno ayudaban con entusiasmo. Usaban escobas pequeñas para barrer el serrín, me pasaban la cinta métrica, y pintaban cartelitos para decorar la entrada del taller, taller de papá y Romina no permitida. Nunca les prohibí ese último, de hecho, me hizo reír más de lo que debería. Creamos una rutina que se volvió casi sagrada: después de la escuela íbamos a la biblioteca, luego a tomar chocolate caliente en la panadería de la esquina, y finalmente al taller. Esa constancia llamó la atención de los vecinos. La gente empezaba a vernos como un pequeño equipo.
Fue en una de esas tardes cuando una mujer llamada Luciana entró al taller sosteniendo una foto antigua, un baúl de cedro que había pertenecido a su abuela. La primera vez que aquella clienta vio el baúl antiguo que había restaurado, me preguntó si sería capaz de construir uno parecido como cofre de recuerdos para su sobrina. Empezamos a conversar entre herramientas y virutas de madera, y justo entonces Milena, sentada en la esquina del taller, dibujaba corazones en su cuaderno. La mujer sonrió y dijo: «Debe de ser usted el papá del que hablan todas las maestras en la hora de la salida». Me quedé pasmado. «¿Hablan de mí?», pregunté. «Claro», respondió riéndose. «Usted es el papá carpintero que hornea galletas, siempre va a las ferias de arte y nunca falta a las actividades. Un unicornio moderno». Esa noche lloré. No por lo que dijo, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, creí en esas palabras. Un par de semanas después, me ofrecieron un espacio propio en el Spring Craft Market, algo que jamás había hecho solo. Me volqué por completo en ese proyecto, preparé pequeñas exhibiciones, fabriqué juguetes de madera cortados a mano y hasta construí un banco con la frase «hecho con amor» y astillas tallada en el respaldo. Milena pintó el cartel principal del puesto con una dedicación que me conmovió. Bruno, por su parte, se encargó de probar la durabilidad de cada juguete, arrojándolos contra el sofá como si fuera parte del proceso de calidad. El fin de semana del mercado fue perfecto: sol, brisa suave y cientos de personas recorriendo los puestos. Muchos se detenían solo para observar cómo trabajaba. Coloqué una pizarra con un letrero que decía «Pregúntame para qué sirve esta herramienta», y los niños se acercaban fascinados señalando serruchos, formones y cepillos antiguos. Milena actuaba como guía turística improvisada, explicando cada paso que me veía hacer. Bruno repartía choques de manos a todos los que pasaban, orgulloso de sentirse parte del equipo. Al final del domingo tenía suficiente trabajo encargado para las próximas 3 semanas y una libreta llena de comentarios de la gente. «Uno brilló más que los demás, tus hijos brillan porque tú lo haces. No lo olvides nunca». Lo enmarqué. Entonces llegó marzo. Y con él, el correo que cambió el tono de todo. No fue una tarjeta física, sino un correo grupal, la manera de Tadeo de optimizar la lista de invitados. Todo digital, moderno, según él. Menos caos, más clase. Ese era su lema. El archivo adjunto era un PDF con borde floral, un itinerario detallado con yoga pre-ceremonia, golden hour para las fotos, cóctel y una nota en negritas que decía: «Evento sin niños. No se harán excepciones». Ahí estaba otra vez la palabra, caos. Como si fuera un insulto. Como si fuera yo. La página del RSVP tenía 2 opciones, asistiré y restricciones alimentarias. No toqué ninguna. Abrí un documento en blanco y empecé otra cosa, una lista titulada todas las veces que me callé. Empecé por aquel verano en que mi papá se olvidó de recogerme del campamento de béisbol porque Bruno tenía un recital de violín. Seguí con aquella Nochebuena en la que mi mamá, Beatriz, sustituyó mi regalo por un par de calcetines tras derramar jugo sobre su mantel favorito. Recordé la reunión familiar donde Tadeo dio un discurso agradeciendo a todos los que importaban, y yo, al reírme demasiado fuerte, recibí luego la reprimenda de que estaba haciendo el ridículo. Página tras página, escribí hasta que el teclado dolió. No era venganza. No todavía. Era recuperar mi memoria sin filtros ajenos. Sin embargo, lo que no imaginaba era que alguien más también empezaría a recordar. Alguien inesperado. Y esta vez, el caos no sería tan fácil de ignorar. No asistí a la boda. Ni siquiera confirmé asistencia. Aún así, revisé el correo otra vez, asegurándome de que realmente decía lo que decía, esa mezcla perfecta de elitismo, pasivo-agresividad y desconexión emocional escondida en un PDF floral. Menos caos, más clase. Podía escuchar la voz de Romina diciendo esa frase con su tono rígido y ensayado. Nadie escribió después. Ni mi mamá, ni mi papá, ni siquiera un simple todo bien. Para ellos, que la oveja negra se ausentara del evento formal era casi un alivio. Como si agradecieran que el olor a granero no apareciera. Hubiera deseado que ahí terminara todo. Pero no. Una semana después, empezaron las cosas raras. Primero, mientras ayudaba en la escuela de Milena a construir casitas para pájaros, la maestra, la señora Lobos, me preguntó si alguna vez había considerado hacer talleres. Comentó que un grupo de emprendedoras locales buscaba a alguien para una demostración en su retiro de primavera. Le dije que lo pensaría, todavía sacudiéndome el serrín del delantal. Luego apareció Agustín, mi mejor amigo, el más parecido a un hermano que jamás creó drama en mi vida. Llegó con café y una expresión incómoda. «Oye, recibí un mensaje raro», me dijo. «De Romina». Casi se me cayó la prensa que estaba ajustando. «¿Qué?» «Sí, desde LinkedIn», continuó. Me escribió diciendo que quería entender mejor de dónde viene Tadeo.
Y que tú eras la persona ideal para explicarlo. Hasta preguntó cómo se llamaba tu negocio y quiso ver tu trabajo. Me congelé. No había subido nada a Instagram en semanas y mi cuenta era privada. Entonces caí. Milena había estado usando mi teléfono para grabar vídeos acelerados de mis proyectos y subir fragmentos a YouTube Shorts. Pensé que solo algún aficionado los vería. Me equivoqué. Esa noche revisé las estadísticas. Uno de los vídeos, yo construyendo un granero de juguete mientras Bruno me pasaba clavos como si fuera mi capataz, tenía más de 200.000 visualizaciones. En los comentarios la gente escribía cosas como: este papá es otro nivel. Imaginen crecer así. Algunos construyen muebles, este hombre construye paz. Me quedé largo rato leyendo. Después, por curiosidad, busqué Tadeo Wedding. Y ahí estaba Romina, un tablero público de Pinterest llamado Votos Rústicos Elegantes, lleno de servilletas color champaña, arcos de madera recuperada y distribuciones de muebles vintage. Había pineado mi trabajo varias veces. Al principio sentí un vuelco en el estómago. Luego, otra cosa, una calma extraña, como si algo dentro de mí cambiara de posición. Porque, de repente, yo ya no era el caos. Era la estética. A los pocos días, llegó una llamada de un número desconocido. Normalmente no atiendo esas cosas, dejo que suenen un par de veces y después permito que se pierdan en el buzón de voz. Pero esa vez, por algún motivo que no supe explicar, algo me empujó a deslizar el dedo y contestar. Hola, dije, con un tono que pretendía sonar más despierto de lo que me sentía. Del otro lado, una mujer con voz firme y segura respondió sin titubeos. ¿Es usted Franco Carter, el carpintero? Asentí aunque ella no pudiera verlo, sin tener muy claro hacia dónde se dirigía esa conversación. Entonces se presentó, Paula, del equipo de planificación de eventos de una empresa que, según explicó, se encargaba de bodas de alta gama, esas donde uno apenas sabe si está en una celebración o en la portada de una revista. Dijo que llevaba semanas buscando a un profesional capaz de fabricar mobiliario rústico auténtico, piezas personalizadas, arcos ceremoniales, mesas largas para banquetes, bancos resistentes y una serie de elementos estéticos que, según sus palabras, hicieran sentir al invitado en un espacio creado a medida. Comentó que un cliente le había enviado un vídeo de mi trabajo y que había quedado impresionada. Le respondí con honestidad, no me dedicaba al alquiler de mobiliario, mi taller se enfocaba en pedidos individuales y restauraciones. Pero no parecía importarle. Me dijo que su empresa pagaba por evento, que se encargaban de toda la logística, y que solo necesitaban que aceptara el encargo y cumpliera con los plazos. Luego mencionó la cifra. Me quedé callado varios segundos, lo justo para que ella pensara que se había cortado la llamada. ¿Ese es el pago por evento? Pregunté finalmente, incrédulo. Exactamente, respondió, tranquila, como si hablara de un número común. Y este será un evento grande. Muy visible. La familia del novio es, digamos que intensa. La novia insiste en un estilo rústico auténtico. Lo que sea que eso signifique. ¿Tiene disponibilidad el próximo mes? Sentí que algo se tensaba en mi pecho. Pregunté la fecha. Cuando la dijo, tuve que cerrar los ojos un segundo. Era la misma fecha de la boda de Tadeo. Acepté sin pensarlo. A partir de ese momento todo se volvió casi irreal, como si hubiese entrado en una versión alterna de mi propia vida. Me contrataron para crear un arco matrimonial diseñado desde cero, 12 mesas estilo granja de 2,5 metros cada una, además de una pared completa formada por pequeños cajones donde los invitados encontrarían notas escritas por los novios. La novia también pidió un letrero en cedro recuperado, con sus iniciales talladas y una frase grabada que decía: la verdadera elegancia no se susurra. Resuena. La ironía estuvo tan cerca de hacerme reír en voz alta que tuve que carraspear para disimular. Jamás vi a Tadeo ni a Romina durante todo el proceso. Toda la comunicación era a través de Paula, que me enviaba bocetos, fotos de referencia, cambios mínimos y solicitudes urgentes a horas que parecían elegidas por un calendario paralelo. Y a medida que avanzaban las instrucciones, lo evidente se hacía imposible de ignorar. Romina no tenía la menor idea de que el hombre que estaba construyendo literalmente la base estética de su boda era la misma persona a la que humilló en mi propia sala meses atrás. Nunca reconoció el logo de mi taller. Nunca relacionó mis redes con el proyecto. ¿Y Tadeo? Bueno. Él jamás prestó atención a nada que no lo favoreciera directamente. Tal vez no sabía. Tal vez sí sabía y decidió callarlo. Encajaba con él, ignorar bombas como si fueran simples decoraciones que alguien más recogería. Mientras tanto, mi taller se transformó en un auténtico cuartel artesanal. Agustín comenzó a ayudarme con las entregas, cargando tablas y asegurando piezas con precisión milimétrica. Milena y Bruno se turnaban para aplicar tinta, barniz y sellador, concentrados como si fueran pequeños profesionales certificados.
Yo dedicaba noches completas a lijar, tallar, medir y ensamblar. No era solo trabajo. Era un mensaje. Una declaración silenciosa. Todo lo que creaba era firme, honesto y hecho para durar. Exactamente lo contrario a las palabras que me dijeron aquel día en mi propia casa, cuando intentaron convencerme de que yo era lo insuficiente. Una semana antes del evento, Paula volvió a llamar. La novia quiere un arco de respaldo, explicó. Se pronostica lluvia. Necesitamos una estructura adicional por si hay que mover la ceremonia al interior. ¿Puede fabricarlo? Le dije que sí. Y después, sin pensarlo mucho, solté la pregunta que me venía rondando desde hacía días. ¿Ellos saben quién soy? El silencio que siguió tuvo un peso extraño. ¿A qué se refiere exactamente? Preguntó. Si la novia y el novio saben que soy el hermano de Tadeo. Hubo otro momento de pausa, más corto pero igual de revelador. Romina no lo sabe, dijo finalmente. Y no creo que Tadeo haya mencionado nada. Solté una risa seca. Paula no la acompañó, en cambio, su voz adoptó un matiz preocupado. ¿Eso será un inconveniente? Solo si hago un mal trabajo, respondí. La noche anterior a la boda cargamos todo en los camiones. Agustín aseguró los arcos con correas acolchadas mientras yo inspeccionaba cada pieza como si fuera un examen final. Sentía esa tensión eléctrica entre los omóplatos, esa sensación de que algo importante estaba a punto de revelarse. Milena dibujaba corazones en el aserrín acumulado, y Bruno, sosteniendo una brocha como si fuera un micrófono, fingía entrevistarme. Señor, dijo con su voz de periodista infantil, ¿es este el proyecto más importante que ha construido? No pude evitar sonreír. Creo que sí, campeón. Y era cierto. Aquella boda no era solo una celebración ajena. Era una exposición, una revelación fabricada con mis propias manos. Llegué temprano el día del evento. El lugar era digno de un catálogo de destinos exclusivos, un viñedo privado rodeado de colinas doradas, un granero restaurado que parecía diseñado para sesiones fotográficas y un aire de lujo silencioso que impregnaba cada rincón. Dentro del granero todo estaba vacío, esperando mi trabajo. Alineé los bancos. Ajusté el arco de cedro tallado y coloqué sobre cada asiento una pequeña caja de madera con un mensaje de los novios. Me quedé allí un momento, observando el conjunto con una quietud que sabía que no era casual. Paula se acercó con expresión preocupada. Romina quiere conocer al proveedor que hizo la pared de memoria, me dijo. Está preguntando demasiado. No sentí nervios. Ni sudor frío. Solo una calma inevitable, como si ya supiera exactamente cómo se desarrollaría esa escena. ¿Dónde está? Pregunté. Paula señaló la entrada del granero. Y ahí estaba Romina, con una bata de seda que se veía demasiado costosa, el cabello en rulos recién hechos y un portapapeles lleno de anotaciones. Daba instrucciones rápidas a un adolescente con auriculares que asentía sin comprender nada. Cuando me vio, sonrió con educación. Ese tipo de sonrisa que uno practica frente al espejo cuando quiere parecer amable sin esfuerzo. Tú debes ser el artesano, dijo acercándose. Quería agradecerte personalmente. Tu trabajo es precioso. Esa pared es exactamente lo que imaginaba. ¿Haces también piezas para casa? Estoy pensando en un rincón de lectura para mi loft. Sonreí con neutralidad, y fue entonces cuando ocurrió. Un leve parpadeo. Un fruncir mínimo entre las cejas. Un segundo en el que su mente parecía rebobinar a toda velocidad. Dio un paso atrás casi imperceptible. Espera, susurró. Yo te he visto antes. No dije nada. Espera, ¿él es tu hermano? La misma frase. La misma entonación. Pero ahora cargada de pánico. No respondí. No era necesario. Ella retrocedió otro paso, bajó el portapapeles y dejó escapar un suspiro tembloroso. Oh, Dios mío. Franco. Yo mantuve la serenidad. Hola, Romina. La expresión que cruzó su rostro, una mezcla entre reconocimiento, culpa y miedo, fue mucho más satisfactoria de lo que imaginé. Quiso decir algo, pero Paula apareció detrás de ella sujetando otro portapapeles. Necesitamos tu aprobación para los arreglos florales, intervino suavemente, llevándosela como si fuera parte de un protocolo que evitaba explosiones emocionales antes de la ceremonia. Romina miró hacia atrás una última vez. En su mirada pude ver cómo su mundo idealizado intentaba reacomodarse sin éxito. Comprendió, en cuestión de segundos, que había construido toda su fantasía sobre el trabajo del hombre al que ella, y mi familia, habían tratado de hacer desaparecer. Pero yo aún no había terminado. Lo importante venía después. Romina no volvió a buscarme. Se perdió entre fotógrafos, maquilladores y damas de honor peleándose por detalles que nadie recordaría al mes siguiente. Yo tampoco la busqué. Mi trabajo seguía. Yo estaba allí para entregar un encargo. Y también para dejar una marca.
La ceremonia fue hermosa, de esas que parecen hechas de luz dorada y música suave. Promesas bajo mi arco de cedro, invitados discretamente emocionados, fotógrafos moviéndose como si tuvieran coreografía. Desde afuera, parecía el prólogo de una historia perfecta. Pero dentro del granero, donde sería la recepción, esperaba algo más importante. Mi verdadera firma. Milena me ayudó a dibujar los detalles. Bruno me ayudó a sellarlos. 150 pequeños cajones en la pared de memoria. Cada uno con un mensaje dentro. Cada cajón llevaba el nombre de un invitado, como si fuese parte de un juego elegante pensado por la pareja. Al abrirlos, cada persona encontraba una nota cuidadosamente doblada. En apariencia, se trataba de mensajes preparados por los novios como un gesto sentimental, excepto que unas 30 de esas notas no provenían de ellos. Esas 30 eran mías. Y todas contenían verdades que nunca quisieron escuchar. El desconcierto comenzó de manera casi imperceptible. Una mujer vestida de color ciruela abrió su cajón y leyó en voz baja. Gracias por haber sido una segunda madre para Tadeo cuando todo se complicó. Lo cuidaste como su familia nunca lo hizo. Frunció el ceño, sin entender. Un hombre con traje leyó el suyo. Jamás olvidaré aquel verano en el que Tadeo vivió contigo después de que papá perdió su empleo y la casa estuvo a punto de irse abajo. Lo salvaste. Lo vi pestañear, confundido, murmurando para sí. ¿Héctor perdió su empleo? Otra voz se elevó desde una mesa cercana. Aún recuerdo cuando Franco se hizo cargo de la hipoteca de mamá y papá sin pedir reconocimiento. Solo quería paz para todos. Algunos se miraban entre sí, sorprendidos, otros parecían genuinamente impactados. Pronto comenzaron a comparar notas, una tras otra. Varias personas sonreían con entusiasmo. Vaya, no sabía que Tadeo había sido tan transparente con su historia. Otros, en cambio, no se veían tan encantados. El padrino abrió su cajón y leyó su mensaje. Tenías razón al decir que yo no actué como un verdadero hermano. Tomé el camino fácil. Gracias por estar presente en la vida de Tadeo cuando yo no supe hacerlo. Él levantó la mirada en mi dirección. Yo estaba apoyado contra la pared, con las manos en los bolsillos. Me articuló silenciosamente. ¿Tú escribiste esto? Yo solo guiñé un ojo. El caos real comenzó cuando la dama de honor de Romina abrió la nota que le correspondía. Su exclamación resonó por encima de la música, que parecía ya pertenecer a otro mundo. Conversaciones se interrumpieron de golpe. Varias personas se posicionaron alrededor del muro de recuerdos, pasando cajones como si fueran evidencia en un juicio improvisado. Oye, Romina, gritó alguien entre la multitud, ¿de verdad creciste rodeada de caballos o era parte del decorado rústico? Risas estallaron. Romina se quedó paralizada. Otra invitada intervino. Aquí dice que el hermano de Tadeo pagó la deuda familiar durante la recesión. Pero tú siempre dijiste que venían de dinero. Tadeo giró sobre sí mismo, tratando de seguir el hilo de los comentarios. Una tercera persona levantó un papel y leyó en voz alta. Durante años me llamaron Caos, mientras Tadeo era el príncipe. Curioso que puedas borrar un nombre de la lista de invitados, pero no del pasado. Ese recibió aplausos. Romina estaba blanca. Avanzó hacia mí con pasos rápidos, los tacones repicando como un reloj a punto de estallar. Su vestido costoso se arrastraba entre manchas de champán. ¿Qué hiciste? Me escupió, furiosa. No moví un músculo. Lo que siempre dijiste que querías, un muro de recuerdos, lleno de verdad. Tadeo llegó detrás de ella, rojo de ira. ¿Estás loco? Arruinaste todo. Sonreí. No. Ustedes lo hicieron cuando decidieron fingir que su única familia real no existía. Las mesas se agruparon en pequeños círculos, comparando mensajes como si fueran piezas de un rompecabezas que revelaba una historia enterrada. Una mujer, claramente una tía de alguien, alzó su nota como si fuera una bandera. Se los dije a todos. Él no era el único decente de esa familia. Romina me aferró del brazo, murmurando entre dientes. ¿Sabes cuánto nos costó este evento? La miré sin alterarme. Yo pasé años criando a mis 2 hijos solo mientras tu futuro marido actuaba como si no existiéramos. ¿Quieres hablar de costos? Parpadeó, intentando buscar una respuesta. No encontró ninguna. No estaba acostumbrada a estar acorralada. No saldrás impune, me dijo. Ya salí, respondí con calma. No esperé a ver cómo la fachada se desplomaba. Me marché mientras la música seguía sonando, dejando atrás las luces, las miradas, los cuchicheos. Milena y Bruno dormían profundamente en los asientos traseros del coche cuando los acomodé para emprender el camino a casa. La mañana siguiente, mi teléfono explotó de notificaciones. Agustín me envió la captura de una publicación, una foto del muro de memoria, titulada Cuando la oveja negra resulta ser el verdadero sostén de la familia. Verdades lanzadas como confeti.
Almohadilla revancha rústica. Más de 2000 compartidos. Mensajes directos comenzaron a llegar, compañeros de colegio, parientes lejanos, gente que ni reconocía. Franco, no tenía idea, ¿haces trabajos por encargo? Mi sobrina se casa en octubre. Muro real o versión vengativa. Me reí hasta llorar. Una semana más tarde, mis padres llamaron. No un mensaje. No un correo. Una llamada. Esperé a que sonara 2 veces antes de atender. Franco, dijo Beatriz con un tono rígido. Tenemos que hablar. Guardé silencio. Vimos los vídeos, continuó. Todo el desastre de la boda. Tadeo está furioso. Qué difícil, respondí sin emoción. Héctor tomó el teléfono. Has avergonzado a la familia. No, corregí. Solo les recordé que existíamos. Silencio absoluto. Entonces llegó la pregunta que hizo que colgara sin dudar. ¿Hay alguna posibilidad de que te disculpes con Romina? No dije ni una palabra. Solo toqué finalizar llamada. No volví a hablar con ellos. Tadeo y Romina adelantaron su luna de miel y desaparecieron de internet. Supe que intentaron rehacer la historia, contándoles a otros que yo me descontrolé, que actué por envidia o resentimiento. Algunos les creyeron. La mayoría no. Porque cuando se apagan las luces, se vacían las copas y la música deja de sonar, a la gente solo le queda una cosa, la verdad que les hizo sentir algo real. Mi taller hoy está más activo que nunca. Me mudé a un espacio más grande. Contraté a Agustín a tiempo completo. Milena y Bruno siguen correteando con pintura en las manos, ayudándome a pegar tiradores de cajones y probando mecedoras nuevas. Nuestro nuevo letrero dice: Caos y compañía, historias talladas en madera. A la gente le encanta. Siempre preguntan qué significa. Yo solo sonrío. Es una historia larga, respondo. Y cada noche, cuando cierro el taller, beso a mis hijos y me siento por fin en silencio, pienso en todos esos años en los que me encogí para no incomodar a nadie. Eso se acabó. Para siempre. Construí una vida que intentaron borrar. Y después estampé mi nombre sobre el cuento perfecto que ellos querían vender. Al final, el caos tenía más dignidad de la que creían.